Este es el tercer episodio de una serie de 11 episodios sobre decolonizar el diseño. Esta serie es posible gracias a la Sociedad de Historia del Diseño, Design History Society, que me dio la beca Decolonizando la Historia del Diseño, Decolonizing Design History Grant. También me asesoraron a quienes entrevistar fuera de Latinoamérica, para que esta serie tenga una perspectiva más internacional. Esta serie tiene entrevistas y proyectos desde India, Argentina, España, Ghana, Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Australia, Ecuador y Paraguay. Es una serie trilingüe con episodios en portugués, español e inglés. Entrevisto a diseñadores, artistas e investigadoras. Priscila Farías es profesora de diseño en la Universidad de San Pablo en Brasil. Ella se dedica a investigar la tipografía de una manera política y activista. Hablamos en esta charla de cómo las ciudades están organizadas a partir de elementos verbales, de memoria gráfica y de leer la ciudad. Priscila nos cuenta cómo usó la semiótica para entender lo que analizaba en la ciudad. También hablamos de su trabajo como docente y para la Sociedad de Historia de Diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy Priscila Farías, soy profesora, soy designer antes de más nada y también profesora en la Universidad de São Paulo en Brasil. Enseño diseño, tipografía, historia de la tipografía, escrita académica, un poco de diseño. Hace mucho, bueno, mi área principal de actuación es la tipografía. Entonces, y a través de esto la historia del diseño y de la tipografía. ¿Qué estudiaste? ¿Qué diseño estudiaste? Cuando estudié yo, era un poco como es ahora en Brasil, que los cursos de diseño eran generalistas y bueno, no era exactamente generalistas porque tenía un principio generalista y después dos rutas posibles que serían diseño gráfico y diseño de producto. Entonces yo cuando ingresé a la universidad pensaba hacer diseño de producto y al final, ¿no? A partir de las experiencias que tuve, me encanté por el diseño gráfico y bueno, así es mi grado, ¿no? El primer grado. Y después en la maestría, cuando me interesé para hacer la maestría, no habían maestrías en diseño en Brasil. O había iniciado una en el mismo año que buscaba yo una maestría, pero yo no lo sabía, en la Católica de Río de Janeiro, pero no tenía idea. Entonces ingresé en la maestría en Comunicación y Semiótica de la Católica de São Paulo, y donde un programa muy generoso que abrigaba muchas visiones, no solamente de la literatura y de la poesía, que era concreta, que eran los principios de este curso, pero también otras áreas. Y sí, y allí hice mi maestría y doctorado. Sí, en tu doctorado, ¿sobre qué lo hiciste? Mi doctorado es acerca de los diagramas para las clasificaciones de signos de Peirce. Entonces es una visión desde el diseño de cómo Charles Sanders Peirce, este semiótico norteamericano, pensaba él también a través del diseño, a través de diagramas. Entonces esto. ¿Y cómo te fuiste acercando a esto del diseño decolonial? Esa es una buena cuestión, porque pienso cuando empecé a oír las ideas, ¿no? O esta expresión, el decolonial, percibí que mucho de lo que hacía ya tenía un poco esta visión, ¿no? Porque el motivo mismo que me interesé por la historia del diseño en Brasil y en América Latina era porque cuando empecé a enseñar tipografía, claro, sentía falta de enseñar a los estudiantes algo de la historia de la tipografía. Esto eran los años 90 o 2000. Entonces quería enseñarles algo acerca de Brasil y América Latina. Encontraba casi nada o nada acerca de Brasil. Eso me dejaba muy intrigada y muy
triste de no encontrar y me pareció entonces que sería no había, porque nadie lo había estudiado, nadie lo había investigado, y entonces no había lo que leer, no había las referencias y así me puse a hacer un poco este trabajo también, ¿no? Encontrarme con personas que también tenían esta visión, ¿no? Y esta visión, pienso, es una visión compatible con la idea del decolonial a partir de una preocupación que no es exactamente política, digamos, ¿no? Como hay, ¿no? Una parte de la visión decolonial es también eh, activista y política, pero era mismo a partir de una frustración mía como profesora de tipografía. Uno de los trabajos que hicieron es esto de la tipografía paulista. ¿Me querés contar sobre ese proyecto? Sí, la tipografía paulistana, porque, ¿sabes? Paulista quiere decir el estado de São Paulo, y paulistana la ciudad de São Paulo. Y ese proyecto sí es un ejemplo de esta mi preocupación con encontrar datos acerca de las personas que trabajaron con tipografía históricamente, ¿no? En Brasil. Y claro, como estoy baseada en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, que es una ciudad muy industrial, bueno, que se tornó una ciudad importante en Brasil en el siglo XIX, porque era nada importante. Y cuando se torna importante, ¿no? A partir de la instalación de la Escuela de Derecho, que hoy es la Escuela de Derecho de la Universidad de São Paulo, en este momento de la creación era simplemente una de las primeras escuelas de Derecho en Brasil. Y junto con esas personas que vinieron para fundar esta escuela y los estudiantes, las primeras tipografías, porque eran personas que estaban preocupadas en difundir y registrar, ¿no? Las ideas también políticas que pasaban en las asambleas políticas de São Paulo, las decisiones y las discusiones. Entonces, estos son los primeros a interesarse en instalar las primeras prensas en São Paulo. Ustedes para estudiar la tipografía tienen como tres ejes, ¿no? Las personas, las empresas y el estudio de la tipografía misma. ¿Cómo ahondan en estos tres ejes? ¿Cómo investigan a través de estos tres ejes? Sí, una buena cuestión, porque estos tres ejes que hacen parte del website, que expone los datos que conseguimos, ¿no? Levantar con esta investigación. Claro, queríamos llegar en la visión de lo que llamamos los repertorios tipográficos, las formas de la tipografía que utilizaban estas personas, ¿no? Que circulaban en São Paulo en este momento. Pero claro, para llegar a esto tenía que saber cuáles eran las publicaciones, quién las publicaba, cuáles eran las empresas que las publicaban. Y claro, esas empresas habían personas, ¿no? Que estaban allí trabajando. Entonces, el primero que encontramos es un listado muy grande. El principal que tenemos allí son informaciones textuales, porque son informaciones que encontramos en antiguas publicaciones, almanaques comerciales, principalmente del siglo XIX, que tenían listados de las oficinas tipográficas que existían en la ciudad de São Paulo. Y algunos de estos anuncios decían también de las personas que trabajaban allí, quién eran los propietarios, y algunos anuncios muy articulados y muy detallados. Hay un anuncio que hay un listado de todas las funciones y todas las personas, pero la mayor parte, claro, los propietarios de las empresas. Cuando concebimos el website, pensamos que estos eran los tres ejes principales, ¿no? De informaciones que teníamos. Sí, de así está organizado. ¿Pero encontraron algo que hace de esta tipografía diferente a la de otros lugares? No sé si es diferente, pero porque sería así. Bueno, claro, una de las preguntas que tenía era, por ejemplo, si habría alguien que estaba fabricando tipos nuevos, ¿no? Que habrían diseños, por esto estamos interesados en los diseños de los tipos, ¿no? Para ver si había diseños originales. Encontramos informaciones acerca de productores de tipografía, de tipos, ¿no? De caracteres tipográficos aquí en São Paulo, pero no hace ahora, no, siempre oiría, entonces comparamos con otros, ¿no? En catálogos europeos principalmente, y no hay
no encontramos nada de original fabricado aquí, concebido aquí en Brasil, pero pienso que asimismo es importante saber cómo estos modelos que estaban circulando en Europa eran seleccionados y traídos para el Brasil y cómo se utilizaban, ¿no? En qué momento que eran más utilizados y también algunas, el propio facto de que no hay un productor de tipografías aquí en Brasil dice algo acerca de cómo el campo del diseño se organizó en Brasil, ¿no? Y al principio, ¿no? Importando modelos que ya existían y articulando estos modelos de acuerdo con las necesidades de los impresores. Sí. Y después tenían otro proyecto que se llama Paisajes Tipográficos. Sí, ese es un proyecto acerca, bueno, es un proyecto también de una ambición muy larga, ¿no? Y esto, por esto también me parece bonito, porque es algo para investigar para toda la vida, que es comprender, ¿no? Cómo están organizadas las ciudades a partir de lo que hay de elementos verbales en las calles que podemos encontrar. Entonces hay muchos de estos elementos y tenemos, ¿no? Yo y mi equipo de investigación propusimos un listado, ¿no? De categorías posibles de estos elementos, un poco para organizarnos nuestros mismos datos y también los de otras personas que trabajan con estos temas, algunos estudiantes, por ejemplo. Y bueno, entonces hay diversas categorías y me dediqué más que durante muchos años y diría que ahora, yo, claro, tengo siempre mi interés, pero acerca de, ahora mismo no tengo ningún proyecto activo, especialmente en esta temática, pero me interesé mucho por las epígrafes arquitectónicas, que son inscripciones con los nombres de los arquitectos, constructores o ingenieros responsables por edificios en la fachada del edificio. Entonces, sí, en algunos lugares de Latinoamérica, Buenos Aires Santiago, Ciudad de México, hay muchísimos, ¿no? Y aquí en São Paulo hay también, tal vez no tantos cuanto en Buenos Aires y Chile, pero es un fenómeno interesante de comprender. Entonces, intento, el proyecto es comprender este momento, ¿no? Cuando estos arquitectos y estos propietarios de edificios también, ¿no? Deciden tener sus edificios firmados, ¿no? Por estos arquitectos. Y en el proyecto ustedes hablan del concepto de leer la ciudad. ¿Qué significa leer la ciudad? Bueno, leer la ciudad, sí, a partir de porque, bueno, hay esta concepción semiótica, ¿no? De leer cualquier, es un poco una metáfora, ¿no? Leer los signos o leer, ¿no? Lo que significan cosas que no son necesariamente lenguaje verbal, pero en este caso tenemos algo que es lenguaje verbal también, ¿no? Que está allí integrada a la ciudad, a la materialidad de la ciudad y que también hay que leer, no solo leer literalmente, ¿no? Leer lo que está escrito, que es importante también, pero leer para comprender esta ciudad también a partir de estas pequeñas texturas que están en las calles. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para entender los paisajes tipográficos de una ciudad? Sí, bueno, yo diría que en principio habría que explorar, bueno, es un poco nuestra metodología, ¿no? De investigación. Y eso es algo que hago siempre que viajo, entonces voy por los calles, me encanta hacerlo, ¿no? Y comprender lo que hay de especial, lo que hay de particular, lo que hay de los que, bueno, si conozco las categorías de paisajes tipográficos o de inscripciones tipográficas, esto me ayuda a guiarme un poco dónde mirar y lo que ver de especial y de lo que ver, porque no solo lo que es único en una ciudad es importante, pero también lo que es común, ¿no? En diversas ciudades del mundo, que entonces muestra que hay alguna conexión, ¿no? Que a veces es voluntaria, ¿no? Es consciente y otras veces no es consciente, es simplemente producto no de necesidades similares que ocurren en lugares distantes, ¿no? Pero esto también es interesante. Entonces, me parece que es interesante mirar las ciudades y también compararla con lo que hay en otras ciudades. Por esto, la idea del website
donde hay informaciones acerca de diferentes ciudades, diferentes miradas. Claro. Y ustedes usan el concepto de psicología medioambiental. ¿Cómo me sirve ese concepto para entender mejor la tipografía? Bueno, ese concepto tal vez la tipografía específicamente no diría, pero diría acerca de del concepto de lo que hay, de la percepción general del ambiente, ¿no? Y la tipografía como parte de este ambiente general donde estamos inseridos y hay, claro, fenómenos psicológicos que nos dirigen que tienden a dirigir la atención de los humanos hacia algunos elementos, ¿no? Hacia lo que tiene algunas características materiales y formales más que otros, ¿no? Entonces, estos conceptos de la psicología ambiental nos ayuda un poco en esta, yo diría, no específicamente en comprender la tipografía, pero comprender este ambiente mayor donde se encuentra la tipografía en los espacios urbanos. Y ahora vamos un poquito a esto del diseño decolonial. ¿Cómo definís o entendés el concepto de diseño decolonial? Bueno, yo diría, bueno, que hay dos visiones posibles, ¿no? Acerca del diseño decolonial o dos maneras de enfrentarlo. Una sería a partir de la práctica del diseño, ¿no? Entonces, en cuanto a alguien que practica el diseño, saber, ¿no? Que es, por ejemplo, bueno, que hay este problema de la colonialidad, ¿no? Que la colonialidad está informado o consciente de que la manera como fuimos, bueno, como la cultura del diseño en algunos países se fue configurando, tiene que ver con estos movimientos, ¿no? De poder de la colonialidad, por ejemplo, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo para hacerlo visible, ¿no? O para hacerlo comprensible, ¿no? No es necesariamente para huir, yo diría, de esta red de colonialidad o de relaciones entre países, porque no hay, me parece que no hay mucho como escapar, pero de saber dónde estamos y para dónde podemos ir, ¿no? Y tener un poco el orgullo y una visión de valor acerca de lo que es local y no solo de lo que es el diseño en lugares donde las culturas de diseño son predominantes, ¿no? Y para llegar a esto es una otra visión, la otra perspectiva que decía, la perspectiva de quien está trabajando con el diseño, practicando el diseño, y la otra es de quien está pensando acerca del diseño o enseñando a esas personas, ¿no? Estimulándolas a tener esta visión. Ah, y ahí me parece que es importante obviamente de nuevo saber, ¿no? De los procesos que llevaron a esta colonialidad y cómo hacerla visible, ¿no? Y cómo hacerla problemática, ¿no? Y hacer pensar en este facto. ¿Vos enseñás historia del diseño? Bueno, no historia del diseño en general, pero a partir de la memoria gráfica, que es yo diría, no es exactamente la historia del diseño, pero sería un abordaje, me encanta pensar así, ¿no? Un abordaje, una estrategia para llegar a una historia de diseño más comprensiva, a partir de una visión que yo diría que si no es exactamente decoloniales, se aproxima de las visiones decoloniales, ¿no? ¿Por qué se aproxima de esa visión que lo dije, ¿no? De poner en cuestión el factor, ¿no? De que hay culturas del diseño en diferentes estatus en el mundo. ¿Y eso es parte de qué materia, esto de la memoria gráfica? Porque yo entiendo que es este tipo de trabajos como el que hablamos antes, de tipografía paulista y de paisajes tipográficos, es parte de tu investigación, pero aparte, ¿ese material también lo usas como parte de alguna materia? Sí, sí, tenemos, bueno, claro, trabajo con profesores que son especialistas, porque yo me considero una diseñadora que se interesa por historia, yo no soy una historiadora de formación, ¿no? Pero me interesé por la historia muy temprano y pienso que estoy segura que mi formación en comunicación y semiótica también me ayuda, porque la semiótica también es un método
para leer indicios y la historia es hecha a partir de lecturas de indicios, ¿no? Y de interpretaciones. Entonces, trabajo con colegas del departamento, porque en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, donde enseño yo en la Universidad de San Paulo, tenemos 3 departamentos: historia, proyecto y tecnología. Proyecto es donde estoy, pero tengo colegas, ¿no? con quien trabajo mismo en la investigación y también en la práctica didáctica, digamos así, y desarrollamos materias que son enseñadas para las carreras, bueno, la carrera de grado en diseño, que es generalista. Entonces hay esta materia acerca de una perspectiva, ¿no? De historia, memoria y proyecto, es el nombre de la materia, y abordamos a partir de una visión de la memoria gráfica brasileña. Entonces exponemos a los estudiantes lo que hay de interesante en el pasado brasileño, ¿no? Artistas y diseñadores que trabajaron, pero no son tan reconocidos, y estas personas, ¿no? Lo que han hecho y cómo se puede utilizar partes de las ideas de estos autores para resolver problemas que tenemos hoy. Esa es más práctica, entonces, ¿no? Porque está más voltada a una manera, ¿no? A sugerir a los estudiantes una manera de utilizar estos lenguajes gráficos del pasado. Y para los estudiantes de maestría y doctorado en la posgraduación, otra vez con este mismo colega con quien concebí este curso y también este de posgraduación, ahí sí teníamos memoria gráfica y cultura material a partir de una perspectiva más conceptual y de lo que hay y metodológica, ¿no? Porque ahí son estudiantes que están iniciando sus investigaciones. Entonces es el mismo, ¿no? Es abrir a conocer, ¿no? Algunos fundamentos acerca de cómo se puede hacer una investigación histórica que no sea colonial, ¿no? Que sea basada, ¿no? En la realidad local, ¿no? En la valorización de lo que hay de específico, de lo que no estaría en la historia del diseño si consideramos la historia del diseño como nos han contado hasta los años 70, 80, ¿no? Que sería de la industria, de la gran industria europea, norteamericana, ¿no? Y ahí sí hay esa historia heroica, ¿no? Entonces lo que hay antes o lo que está fuera de esa historia no hace parte de la historia. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Gráfico, Decolonizar Brasil y Diseño, Historia del Diseño, Educación en Diseño, Comunidades de Diseñadores y Ciudad y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Priscila, aparte de ser la entrevistada en este episodio, también me dio algunos contactos para entrevistar en esta serie. Por ejemplo, la entrevistada del episodio anterior, Suchitra, que trabaja en India, y Daniel desde Australia. Ese episodio lo publico la semana que viene. Gracias a ese aporte, la serie tiene una perspectiva más internacional que lo que había planeado en un principio. Y también la dimensión histórica se hace más presente. Ahora sigamos escuchando a Priscila, que tiene mucho más para contarnos. ¿Y qué ejemplos concretos tenés de proyectos o iniciativas de diseño que encarnan estos principios de decolonizadores? Aunque no sean tuyos, porque hasta ahora hablamos de 2 proyectos tuyos, pero también me puedes contar de otros que ustedes usan como casos interesantes brasileros. Bueno, yo pienso que hay muchos, porque, bueno, yo diría que en los últimos años hay mucho interés a partir de abordajes como estas, pero tal vez una iniciativa que me parece muy importante, la menciono muchas veces en lo que escribí acerca de tipografía y
sería este proyecto de Fernanda Martins, que se llama Letras que Fluctúan. Es un proyecto, empezó como un proyecto de investigación. Ella también, como yo, es una diseñadora que se interesó por historia y por cuestiones locales, ¿no? En particular porque se fue a vivir a Pará, que es un estado del norte del Brasil, en la Amazonia. Se deparó con estas letras pintadas a mano en los barcos, ¿no? Que habían allí para Belén de Pará, de la región. Entonces empezó este trabajo muy meticuloso de comprender cómo estas letras eran producidas, de encontrarse con las personas que las producen. Y sí, y ahora, bueno, eso no es solo un proyecto de investigación, pero es un proyecto de valorizar este quehacer de los abridores de letras, que es como ellos mismos se definen, estas personas que pintan letras y ellos mismos no tenían esa visión, ¿no? De lo que hacen es particular y es importante y es parte de la cultura. Entonces trabajan con estas personas y me parece muy importante para hacerles comprender el valor de lo que tienen y de cómo es importante lo que están haciendo. Y ahora, bueno, al final creó un instituto y ahora está trabajando hacia este reconocimiento y está también por parte del patrimonio histórico y cultural brasileño de este trabajo de pintar letras en la Amazonia. ¿Y qué recursos o estrategias recomendarías a los diseñadores que buscamos decolonizar nuestro trabajo? Yo diría pensar fuera de los cánones, es el primer paso, me parece el más importante, ¿no? Pensar que muchas veces lo que se lee o que lo que se enseña, porque claro, yo como enseñante sé que lo que enseño cuando preparo una clase acerca de historia de la tipografía, selecciono, claro, una narrativa que es muy lidiar, ¿no? Y hace mucho sentido para lo que tengo de tiempo en la clase, entonces es una pequeña narrativa, no es toda la narrativa, hay muchas cosas fuera de estas narrativas, ¿no? Entonces, saber que es así, ¿no? Saber que la historia es algo, las historias que contamos acerca de diseño son narrativas peculiares y parciales, ¿no? Y que hay mucho más além de lo que se cuenta. Entonces, me parece que tener esta visión de que hay más allá, otras cosas más interesantes, desconfiar que hay algo más que no está contado. Bueno, yo es algo que por lo menos para mí, dentro de la práctica de hacer este podcast, está muy presente, ¿no? Todo el tiempo me estoy preguntando a quién no estoy entrevistando, a quién no le estoy dando el micrófono, quiénes me están faltando. Y obviamente, ¿no? Que por las propias raíces, por lo que uno busca, se encuentra muchas veces con gente que está haciendo cosas parecidas o que está en los mismos circuitos, ¿no? Entonces hay veces que salir de esa burbuja no es fácil. ¿No? Sí, es un esfuerzo, ¿no? Es mucho más fácil estar en la burbuja y caminar. Bueno, y es también, me parece que no está mal caminar un poco así en la burbuja, pero saber después que hay algo más y, bueno, variar un poco prácticas, me parece saludable. Y quería preguntarte, ¿qué haces? Vos trabajás para el Design History Society o sos parte de la Asociación de Historia de Diseño. ¿Qué haces en relación al diseño de colonial en esta asociación? Esa es una buena cuestión, porque yo conocí a la Design History Society cuando participé por la primera vez en una conferencia hace muchos años y me acuerdo bien, era una conferencia en Inglaterra, la mayor parte de los ponentes eran ingleses y parecía un micromundo, las personas se conocían ya, me sentía un poco alienígena. Pero con el tiempo, la sociedad, esta sociedad científica, me parece que tuve muchos cambios importantes, ¿no? Entonces, la conferencia que organizó Suchitra, por ejemplo, en India, ¿no? Ha sido una de las que me parece
marcaron un cambio importante, un momento, ¿no? Donde la sociedad buscaba, no por acaso pasó esto, ¿no? La presidente de la Design History Society en este momento era una persona, ¿no? De origen en India que vivía en Inglaterra, entonces, ¿no? Esto también facilitó, pero me parece que a partir de ese momento se interesaron en tener, se preocuparon más y más de tener esta visión menos anglocéntrica y más abierta a las otras partes del mundo. Y con esto empezaron a invitar o a sugerir o a estimular personas como yo, por ejemplo, ¿no? Que estaba allí participando de esas conferencias y no era parte de la sociedad, no vivo en Inglaterra, pero sí, me estimularon más de una persona que estaba en la sociedad de participar, por ejemplo, en la comité editorial de la revista, ¿no? Del Journal of Design History. Y eso hice, bueno, eso ya hace muchos años, entonces hago parte del comité editorial. Bueno, yo soy también parte de la directoría de ICDHS, International Committee for Design History and Design Studies, que eso lo conocerás también, que es una iniciativa, ¿no? De Ana Caldera y otras personas, bueno, interesadas, que estaban exactamente interesadas, era casi una, bueno, es todavía, pienso, no, un poco una otra perspectiva, ¿no? Es un grupo de personas, una sociedad científica establecida como la Design History Society, que es más formalizada, pero tenía exactamente esta visión, ¿no? Que la historia del diseño parecía demasiadamente anglocéntrica, ¿no? Y todavía es, pienso un poco, no se perdió este anglocentrismo, ¿no? Pero mucho, es mucho menos de lo que había, yo diría, ¿no? En los, como 20 años atrás, al menos así lo siento, ¿no? La Design History Society mismo está, bueno, está en muchos otros lugares. Claro que no es fácil para una sociedad que está basada en Inglaterra y que tiene tantas, ¿no? Tanta tradición allí y tantas cuestiones legales y burocráticas, ¿no? Que exigen que la sede sea en Inglaterra y no en otras partes del mundo. ¿Cuáles son las estrategias que están tomando para hacer de esta sociedad un poco menos anglocéntrica? Bueno, yo pienso que depende un poco de la directoría, ¿no? De, por ejemplo, estimular personas que no están ligadas, no están baseadas en Inglaterra o en los países anglosajones a aplicar para premios o para bolsas. Hay muchas oportunidades, ¿no? En esa sociedad. Pero claro, la mayor parte de las oportunidades están abiertas y ahí siempre me parece este problema con el anglocentrismo, ¿no? Para personas que están en otras localidades, pero que se pueden comunicar en inglés bien. Porque sí, hay que aplicar, hay que escribirles, hay que decirles por qué este proyecto es importante y hay que hacerlo en inglés, ¿no? Y no habrás hecho no, una buena propuesta, un buen pitch en inglés. Y yo misma, cuando propuse mi propio nombre como miembro de la sociedad, también escribí, les convencí en inglés que sería una buena editora, ¿no? Claro, como editora interactúo con los autores y mismo cuando son autores que no son ingleses o norteamericanos, en inglés, porque es el idioma oficial de la sociedad. Entonces, bueno, ahí hay tal vez algunos problemas porque así es. Eh, pero por otro lado, esto me permite también comunicarme con personas que están, por ejemplo, en Turquía o en Tailandia o no sé dónde. Yo no consigo hablar todos los idiomas del mundo. Entonces, el inglés en estas ocasiones me parece conveniente, ¿no? Porque permite establecer estas conexiones más globales, ¿no? Entre personas que no necesariamente habitan los lugares donde se habla inglés, pero tienen alguna capacidad de expresarse y de comunicarse en este idioma. Entonces, me parece que hay un poco de esfuerzo, ¿no? Sincero, ¿no? De los que están en la directoría o mismo los que están en el comité editorial del journal,
de estimular personas que están fuera de este mundo anglosajón, pero hay que, esas personas tienen que tener esas capacidades lingüísticas también. Decime, ¿qué nos recomendás leer sobre estos temas de diseño decolonial? Leer, escuchar, mirar. Pueden leer en portugués. Podría sugerir mi libro con Marcos Braga, 10 ensayos sobre memoria gráfica. Y para los que no pueden leer este libro, tal vez algo de lo que está allí dije en otros textos, publiqué también en inglés acerca de Graphic Memory. ¿Cuál es el otro libro que no entendí? No es un otro libro, pero son otros textos que publiqué donde hablé del concepto de memoria gráfica o de Graphic Memory en inglés. Ah, tus otros artículos académicos. Sí, Sí, otros artículos académicos. Sí. perfecto. Y en el futuro, ¿cuáles ves que son las oportunidades de la educación decolonial en diseño? Bueno, muchos, yo pienso, porque es un campo, ¿no?, de las ideas. Pienso que esta idea del decolonial, o al menos, ¿no?, de esta visión, além del canónico, ¿no?, del canónico establecido, se ampliaron, ¿no? Entonces hay mucha gente interesada en estas perspectivas, y ciertamente hay mucho que hacer, ¿no? Porque hay muchas cosas interesantes del pasado, ¿no?, de una perspectiva de historia del diseño, del pasado, de la cultura del diseño de estos lugares que no están todavía en el canon. Hay mucho que ver y hay mucho que hacer a partir de esta visión. ¿Vos qué le preguntarías a otros sobre historia del diseño decolonial? ¿Qué se te ocurre que tengo que preguntar? ¿Qué preguntaría yo? ¿Qué preguntaría? Tal vez preguntaría acerca de los métodos, ¿no? De cómo se puede llegar, con qué pasos, ¿no? Con qué procedimientos se puede llegar a estas historias decoloniales, o estas historias que van más allá de lo colonial, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Cómo poder hacer, cómo pensar de otra manera para llegar, ¿no?, en este lugar que sería, ¿no?, este momento, ¿no?, esta visión menos estrecha, ¿no?, menos colonial en este sentido, ¿no?, de estrecho y de impositivo. Así como nos recomienda Priscila, preguntaremos sobre métodos en los episodios que siguen. En este podcast hay mucha discusión sobre métodos, aunque no tengo una lista todavía. Siempre me gusta entender el cómo, con quién y cómo sigue la historia. Acabamos de terminar una serie sobre creatividad y en esa serie, por ejemplo, nos paramos a pensar los métodos para facilitar, para imaginar, para entender y escuchar mejor al otro. Los métodos son una parte tan integral de lo que hacemos que creo que siempre termino preguntando cómo. A Priscila le interesa la historia y entender el patrimonio cultural del diseño. En relación a la historia del diseño, sí tenemos una lista y ya tiene 14 episodios. Esta lista no es muy variada con respecto a países porque tengo demasiados episodios de Argentina. Con el tiempo vendrán más de otros rincones. Para eso necesitamos el oído atento y la solidaridad de nuestras escuchas, contándonos a quiénes podemos entrevistar. Me encanta que se comuniquen conmigo y me digan a quién les parece que tendríamos que entrevistar. No quiero entrevistar a los famosos del diseño, aunque cada vez que entrevisto a alguien muy conocido, lo escuchan muchísimo más. Creo en dar el micrófono a los que no están en los medios permanentemente ni en conferencias de diseño. Descolonizar el diseño es justamente tratar de entender lo que pasa en los márgenes, en los zulos, en los lugares poco iluminados, donde otras luces no llegan. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia de Creatividad Común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org.
No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.